Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 28 de agosto, lunes, y estamos empezando una nueva semana, que de hecho ya será la última de agosto, para hablarles de un tema que se publicó en nuestra edición impresa de este fin de semana, que se tituló Crisis de Gobernabilidad. Un detallado informe que hizo el representante de la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, y que, bueno, sencillamente muestra una radiografía de los múltiples cambios que ha tenido el Ejecutivo, y pues el panorama es bastante preocupante. Representante Cadavid, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Bueno, Diego, muchas gracias a usted y por permitirnos esta oportunidad de contarle al país en mayor detalle lo que hemos encontrado en materia de inestabilidad en los nombramientos del gobierno nacional. Bueno, llevamos exactamente un año del gobierno del presidente Gustavo Petro, desde que llegó a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto de 2022. En este periodo, doctor Cadavid, entonces, ¿qué han encontrado? Porque, como está titulado el artículo, hay una crisis de gobernabilidad. Correcto, Diego. Mire, el marco temporal que hemos abordado es precisamente el del año del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque empezamos a recibir nosotros muchos mensajes, quejas de inconformidad por parte de sectores de alcaldías, gobernaciones, sobre lo difícil que es comunicarse con el gobierno nacional. Y una de esas razones era puntualmente la inestabilidad en los funcionarios. Cada tanto cambiaban a la persona encargada, siempre hay un nuevo encargo, siempre hay una nueva disposición, y eso pues tenía un efecto. Eso nos llevó a hacer un estudio detallado sobre la base de 117 derechos de petición, donde encontramos que en los 18 ministerios ha habido más de 27 nombres en un solo año, que en materia de viceministerios, en 27 de ellos se han hecho 67 cambios en un año, y sumado a esto las entidades adscritas a los ministerios, las más llamativas, por ejemplo, INVIMA, INVIAS, la ANI, la Agencia de Desarrollo Rural, cada uno lo tratamos por sector, entre 3 y 4 cambios en un año. En muchos casos encontramos aspectos como que, por ejemplo, ni siquiera hay una persona ni siquiera encargada, Diego, y sobre esa materia es que hemos presentado al país, y especialmente en Revista Semana, en esta edición y en esta conversación, las cifras de lo que allí encontramos, producto de la información entregada por el propio gobierno. Estas cifras son bastante preocupantes, representante, y están registradas en ese informe que usted hicieron. No es llamativo que un presidente en su primer año haya tenido tantos ministros. Es que, miren, han sido 29 ministros con las cifras que usted nos acaba de dar. Así es. Entonces, en un primer año, y eso que se está hablando que podría venir otro remesón. Ya el presidente Petro les advirtió: o ejecutan, hacen bien su tarea, o los cambio. Es, entre otras, el liderazgo. Una de las razones que hemos encontrado es que el presidente Petro es un liderazgo tóxico, no es convocante. Él es el causante de la inestabilidad, pero además le dice a sus ministros: si usted no ejecuta, lo echo. Es decir, el trabajo del presidente en este caso no es hacer una revisión, qué está pasando, un seguimiento a sus instrucciones, si es que las dio, hacer una minuciosa gerencia del gobierno, sino que por el contrario, pues amenaza a su propio gobierno. Eso crea la inestabilidad. Y eso se ve, por ejemplo, reflejado, para que tratemos algunos aspectos, si usted me lo permite, de carteras como la de Cultura, que durante meses duró encargada la cabeza del ministerio, pero además, si usted, cuando encontramos los viceministerios de Cultura, que tiene 2, ha tenido cada uno de ellos 4 encargos. Si usted revisa los viceministerios de Educación, el de preescolar y el de básica secundaria, cada uno de ellos 4 cambios. Es decir, Diego, no es una excepción, no es un hecho aislado lo que sucede, es la regla general del gobierno. Y efectivamente esto guarda una correlación directa con el bajísimo desempeño del gobierno nacional en materia de ejecución, en donde por cifras del Ministerio de Hacienda nos dicen que ha ejecutado apenas un 25-27% en promedio en un año. O sea que yo sí creo que esto trasciende a un simple comentario de la vida política nacional y se refleja en la inestabilidad, como lo hemos dicho, del gobierno y los sectores del país.
Es bastante preocupante. Y mire, quiero preguntarle algo a ver si de pronto usted en sus derechos de petición obtuvo alguna información. La verdad, representante, cada vez que nosotros le hemos intentado buscar y no ha sido posible. Vemos un canciller, Álvaro Leiva, que está ejerciendo más unas funciones, pareciera, de comisionado de paz que de estar al frente de las relaciones internacionales de nuestro país. De hecho, esta mañana lo vimos en un video de 4 minutos hablando del acuerdo nacional, respaldando al presidente, pero realmente de la cartera en la que él está muy poco. De hecho, hay un enredo por un millonario contrato que se suspendió para los pasaportes, para elaborar pasaportes en Colombia, y de eso el ministro no dice nada. A él le gusta es hablar de paz. Dentro de la información que usted tiene, ¿encontró algo de esta cartera? Diego, profundizamos y seguirá, digamos, será la segunda etapa de esta investigación también lo que sucede en el servicio exterior, que está siendo mal utilizado, con malas disposiciones, y usted lo ha dicho. Yo creo que Álvaro Leiva, más que hablar de paz, le gusta es hablar de impunidad. Ese ha sido su fetiche durante los años que se le ha conocido. Y haremos nosotros una indagación mucho más amplia, con precisión, sobre la base de toda la información, que es como nos gusta presentarle al país la información, para que no sea sobre la base de especulación, sino de lo cierto. Yo insisto mucho, los medios de comunicación, Semana especialmente, tendrá y tiene ya hoy la posibilidad de conocer el país por medio de ustedes, todos los elementos de prueba de las propias respuestas del gobierno, e indagaremos especialmente sobre lo que sucede en el Servicio Exterior colombiano, donde hemos recibido muchas y múltiples quejas de personas que trabajan en las embajadas o en los consulados en el resto del mundo. ¿Cuál es el riesgo, representante Cadavid, de que haya esta inestabilidad en el Ejecutivo? Es decir, uno podría entender que si un presidente no está a gusto con quien le da unas responsabilidades, lo cambien. La situación es que cuando hay tantos cambios, uno sí podría pensar que está ocurriendo algo de fondo. Yo creo que hay un muy mal manejo del gobierno. Es decir, el gobierno no tiene el control del gobierno. El presidente no tiene el control del gobierno. El presidente es un hombre de discursos, de expresiones, con tono de campaña, pero lo que evidencia esto es que no hay gobierno. Yo le quiero poner solamente un ejemplo de todo ese universo de información que nosotros encontramos, porque una cosa es hablar de la cifra y otra lo que se refleja cuando allí sucede el análisis. INVIMA, a la fecha no ha tenido ni siquiera una dirección en propiedad, tiene un encargo durante todo el año. Nos han informado algunas clínicas del país que han tenido cualquier cantidad de dificultades, por ejemplo, para hacer la importación de una aguja especial, que es un elemento necesario para intervenciones quirúrgicas del corazón. No se puede porque el INVIMA no avanza. Y si usted toca los otros aspectos, esos son los reflejos que vamos teniendo. El Viceministerio de Energía, a la fecha de esta conversación, no hay ni siquiera una persona, Diego, en condición de encargada, es decir, ni siquiera en encargo. La respuesta que nos entregó el gobierno es que el Viceministerio de Energía está vacante, un elemento tan importante que inclusive amenaza la estabilidad y sostenibilidad financiera de las familias, de la empresa, del país. Hoy no existe viceministro siquiera encargado. Entonces, lo que hemos ido encontrando es que el gobierno no tiene el control del gobierno, y las cifras lo demuestran, y la ejecución mucho más. Y lo del INVIMA es muy preocupante. Justamente hace 2 semanas mostramos cómo algunos laboratorios de medicamentos esenciales para enfermedades como el cáncer, por ejemplo, están atentos a asuntos relacionados con el INVIMA, y hay retrasos de 10 meses y no han obtenido respuesta. Ya con esto que usted nos cuenta, se entiende perfectamente qué está ocurriendo. Representante, ¿cómo podría, digamos, ya usted mostrando esta radiografía de la inestabilidad que hay, de la crisis de gobernabilidad, cómo se podría corregir el rumbo? Diego, es que no hay manera, eso está en el ADN del gobierno. Y cuando uno se los plantea inclusive de manera propositiva, pues a ver si de pronto hay una buena respuesta o de buena fe, a ver, contesten qué pasó. Yo le quiero comentar a usted que la semana pasada fui citante del debate de control político al ministro de la Defensa. Le pregunté expresamente, le dije, ministro, dígale al país por qué uno de sus viceministerios ha tenido 4 cambios y por qué en otro viceministerio suyo
lleva un encargo desde el mes de mayo de 2023 a la fecha. Pero ministro, cuéntenos aquí en el Congreso, ¿qué es lo que le pasa? No hubo respuesta, Diego. Y como eso sucede en todos los otros ministerios. Por tanto, uno ni siquiera en el sentido propositivo encuentra respuestas de ellos, y lo que nos permite concluir es que ellos creían que gobernar era echar carreta como la echaban, y se han encontrado una realidad totalmente distinta, donde los mayores afectados no es ni siquiera el gobierno de Petro, a ellos ni les importa. Pues lo digo porque hemos visto unas entrevistas recientes cuando les preguntan por sus ausencias, que no es materia de esta investigación, pero su respuesta es: Uribe también iba a una finca. Ellos creen que siguen en la campaña y que el país va a vivir de lo que ellos hablen de otros sectores políticos. Pedro Castillo, te quiero poner ese ejemplo. En 460 días tuvo como 78 ministros, más o menos. Ahí está. En 365 días, Petro ya ha tenido 29 ministros, guardando las justas proporciones. Es el corte de todos esos populistas, Diego. Es el corte del populista. Eso quería preguntarle, guardando las proporciones de lo que pasa en cada país, ¿es algo similar a lo que se vivió en Perú? Por supuesto. Es que ellos sienten, el populista y sus características siente que el único que tiene la razón es él, que el resto del mundo está equivocado y que nada más se adapta y que ellos son unos incomprendidos. Por allá hasta nos lo dijo Margarita Rosa de Francisco, la brillante Margarita Rosa, que era que nosotros como país no estábamos preparados para la inteligencia de Petro. No, más o menos ese es el corte populista. Ellos son el centro del mundo, no se equivocan, y el resto de la humanidad somos los equivocados. Todo esto tiene un reflejo que preocupa y preocupa demasiado, y es la inestabilidad del país, es la incertidumbre del país, es la incertidumbre de los sectores productivos. Agregue esto al mal comportamiento de los ministros, cuando ahorita va y aparece la ministra de Trabajo, que no fue a hablar con los industriales a Cartagena, que los dejaron plantados, pero sí viene y presenta una reforma laboral de manera casi clandestina. Tienen al país metido en un túnel de incertidumbre. Sí, sobre eso, y se lo quiero preguntar, representante. Hay quienes dicen que, pues, que no hay ningún problema, que el ministro puede ir a radicar. Claro que sí, sobre eso nadie lo discute, pero habitualmente lo que se acostumbra es que se hace una convocatoria para que justamente el gobierno dé a conocer la iniciativa, responder preguntas. Con eso, pues la opinión pública puede conocer de fondo qué fue lo que se radicó. Es por eso, representante, que se está diciendo pues que se radicó a escondidas. Claro, Diego. Además, si usted toma como referencia la última actuación de la ministra para presentar el texto anterior, pasaron de un circo a una clandestinidad. Pasaron de un carnaval en la Plaza de Armas de la Presidencia a una clandestinidad. Algo tiene que estar pasando con el gobierno. Si manda o envía mensajes de supuesto acuerdo nacional, pues escogió las rutas más equivocadas para buscar ese acuerdo, porque ese no es el camino que merece el Congreso de la República, ese no es el camino que merecen los sectores que generan la cantidad de empleo en el país, que hoy se sienten maltratados y vulnerados en esas presentaciones y formas que adopta el gobierno Petro. Pues, representante Hernán Cadavid, gracias por haber estado con nosotros. Quedamos atentos entonces a esa segunda parte, a ese segundo capítulo de la investigación que usted está adelantando, ¿ah? Diego, gracias, y quiero informarle al país por medio suyo y de la revista Semana que en adelante seguiré haciendo ese control sobre los cambios del gobierno. No va a ser noticia de un día, vamos a hacerle seguimiento al comportamiento obtuso, torpe, equivocado del gobierno Petro, porque los sectores productivos del país tienen que, y todas, y las familias y todos tienen que saber a qué nos atenemos en las formas en que se adoptan durante este gobierno. Y nosotros quedaremos atentos. Este informe del que le estamos hablando está en nuestra edición más reciente, Inteligencia Bruta. Ustedes ahí lo están viendo, es la portada más reciente. Allí pueden encontrar este artículo y por supuesto en nuestra página www.semana.com, en donde encontrarán este informe del que les estamos hablando y también todas las noticias de Colombia y el mundo. Gracias por estar con nosotros, que tengan buen día.